Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pensar por nosotros mismos. Esa es la mejor vacuna que uno tiene para protegerse de esos intentos de terceros, de terceras personas, de manipularnos. Una realidad tan antigua como el propio ser humano, pero que ahora quizá se está prodigando, se está multiplicando, sobre todo y fundamentalmente por o con el concurso de Internet. El coronel Pedro Baños, él es un especialista en la materia y reconocido así por el público tras sus éxitos editoriales. Por ejemplo, Así se domina el mundo, traducido a 11 idiomas. Otro, el penúltimo, El dominio mundial. Bueno, el asunto da para tanto que le han editado un tercer libro sobre el particular, el dominio mental. Señor Baños, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. El coronel Baños es diplomado del Estado Mayor, ahora está en la reserva, pero tiene una larguísima trayectoria profesional. Créame, ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo, con distintas misiones internacionales a sus espaldas, especialista en geopolítica, en geoestrategia, inteligencia, relaciones internacionales, en fin. Usted parte de una idea fuerza, coronel, a propósito de la manipulación, y abro comillas. Hay que estar alerta, dice usted. Solo si conocemos en qué consiste y cómo se consigue esta forma perfecta de dominación mental, tendremos la posibilidad de ofrecer cierta resistencia a ella y preservar nuestras libertades. Como solo tener unos mínimos conocimientos de historia, con solo eso, uno llega a la conclusión de que esto de intentar dominar al prójimo es consustancial en nosotros, en el ser humano, pues le pregunto, ¿qué podemos hacer a fecha de hoy, en pleno siglo XXI, y salvando las distancias de lo que pasaba ya con los griegos y con los romanos? ¿Qué podemos hacer, Pedro? Como pregunta generalista o general para arrancar la entrevista. Pues la diferencia es muy notable. Efectivamente, a lo largo de la historia siempre es un choque de voluntades, incluso casi entre las parejas, las sociedades. La guerra es un choque de voluntades y, por tanto, es el tratar de imponerse sobre los demás, de imponer la voluntad propia al prójimo, de ser el que decida por los demás, el pretender ser el gran decisor. Y esto ha pasado siempre, pero la gran diferencia actualmente, Miguel Ángel, es lo que permite la tecnología. Hay que pensar que hasta no hace muchos años la mayoría de la población prácticamente vivía desconectada de lo que era la política del gobierno, de la política de los reyes, de los nobles, que eso pertenecía pues a un pequeño grupo de personas. Y es verdad que siempre se ha intentado manipular. Recordemos que ya en la Roma imperial se pagaban pintadas en las paredes, por ejemplo, para hacer campañas, para desprestigiar a los demás, a otros políticos o a personas solventes, a personas ricas. Pero es que hoy en día esta tecnología hace que todos estemos hiperconectados, que cada vez menos personas escapen a esta conexión absoluta, universal, y por tanto eso permite que la manipulación primero sea muchísimo más rápido, muchísimo más eficaz y que prácticamente nadie escape ya a ella. Y además se hace con muy distintas finalidades, pero que desde luego eso significa que nuestra capacidad de decisión propia como personas cada vez está mucho más constreñida, muchísimo más limitada. Y lo que he pretendido con el libro es un poco abrir los ojos, que sepamos que esto pasa, no se puede arreglar lo que no sabemos que está estropeado, y evidentemente hay algo que se nos está estropeando, que es nuestra propia libertad, nuestra intimidad y nuestra privacidad. Tantos son los intentos que nos siguen rodeando para conquistarnos casi sin darnos cuenta. Coronel, tan sofisticados pueden llegar a ser los métodos actuales, las herramientas, las palancas, como para poder llegar de forma tan sofisticada hasta el punto de no enterarnos, llegar a lo más íntimo de nosotros mismos y de nuestra privacidad. Estoy pensando en Internet, en la red de redes. Esa es la herramienta fundamental de todo lo que usted me está diciendo, ¿no? Sí, todo lo que significa en general el ciberespacio, no solamente el Internet, esto que podemos pensar en los buscadores, sino estamos hablando, por ejemplo, lo que llamo el quinto poder verdaderamente, que son las redes sociales, que tienen una capacidad de modificar incluso comportamientos sociales impresionante, porque en estas redes sociales también combaten los grandes poderes, empezando por los gobiernos, los servicios de inteligencia e incluso los ejércitos. También combaten dentro de ese espectro, que saben la influencia que tiene precisamente sobre las personas. Y además esas redes sociales que saben muy bien cómo tenernos enganchados, cómo hacer que pasemos el mayor tiempo posible dentro de ellas, pero también es una forma de condicionarnos y de dirigir al final nuestras decisiones. Me estoy acordando, Pedro, de 1984, de George Orwell,
nos dibujaba una sociedad en la que un gran ojo, el gran hermano, nos vigilaba constantemente. Con eso de la era digital, que es a lo que usted se está refiriendo, con esto del Big Data, ojo con el 5G, ¿me está usted dibujando una sociedad parecida a la que ya nos contaba con pelos y señales el señor Orwell, o no hemos llegado ni mucho menos a eso todavía, pero estamos en camino si no ponemos pie en pared? Pues aquello que escribe Orwell hace un siglo, que entonces era una visión absolutamente distópica, que parecía una utopía todo aquello que nos contaba, ha quedado muy superado, Miguel Ángel. Hay que pensar, por ejemplo, cuando hablamos ya no solamente del Gran Hermano, cuando pensamos de aquellas telepantallas que nos cuenta en el libro que las personas tenían en su casa para ser vigilados por el gobierno. Eso en Pekín está a la orden del día desde hace tiempo. Claro, esas telepantallas nos las hemos puesto nosotros, además pagadas por nosotros, no nos las ha impuesto aparentemente nadie, y además seguimos comprando dispositivos que sabemos que nos están escuchando porque nos tienen que escuchar para recibir nuestras instrucciones. Y en cambio, incluso en aquel momento el libro de Orwell dice que esas telepantallas no funcionaban en la oscuridad. Hoy en día los dispositivos que tenemos les da exactamente igual que haya oscuridad, que no haya oscuridad, para que veamos que esas distopías que podíamos unir con Un mundo feliz de Huxley, podíamos unirlo con Fahrenheit 451 de Bradbury, es que han quedado absolutamente obsoletas. Las han superado con mucho las tecnologías actuales. No, hablaba yo de Pekín, no estaba pensando, cuando lo he dicho eso antes, no estaba, coronel, pensando en nuestras pantallas virtuales de pantallas líquidas, por cierto, de última tecnología. Estaba pensando en las enormes pantallas, gigantes pantallas que están estableciéndose, poniéndose en Pekín, quizá con la justificación de la pandemia con más razón y más intensidad en estos últimos meses, que es que te vigilan directamente en la calle. Sí, además esto se está expandiendo por todo el mundo. Es verdad que nos gusta mucho acusar a China y es cierto que hay muchísimas cámaras. Es más, pretenden que dentro de menos de 10 años haya al menos una cámara por cada 2 habitantes. Uh-huh. Estamos hablando de probablemente 800 millones de cámaras, ¿no? Pero es que también hay muchas en Estados Unidos, hay muchas en otras ciudades europeas, como puede ser Londres, como puede ser incluso Moscú. Y además cámaras que nos controlan absolutamente cualquier aspecto de nuestro cuerpo, incluso los movimientos, porque ya van más allá incluso del reconocimiento facial. Estamos hablando de reconocimiento de nuestra morfología, de nuestra manera de andar, de movernos, para que veamos cómo el control es absoluto y cada vez más. Y, por supuesto, ya lo que están haciendo los últimos inventos de los chinos son tremendos, porque le están instalando a los operarios de las fábricas o también de empresas públicas, como puede ser el transporte por ferrocarril, le están instalando unos sistemas en el cerebro, una especie de casco, para saber exactamente sus emociones y conocer si están cumpliendo bien o no están cumpliendo con el trabajo que tienen que desempeñar. A ver, coronel Baños, que tengo que recordar a los oyentes que lo que acaba usted de decir no es ciencia ficción, que está ocurriendo, que es verdad. Esto último. Claro, en absoluto. Precisamente en el libro hay 370 referencias, ni más ni menos, Miguel Ángel, y hay 20 páginas de bibliografía, ya porque el editor no me dejó poner más, porque iba a ser medio libro. Pero he querido que todo esto esté absolutamente referenciado, y es más, muchos de ellas, estas referencias, con documentos científicos. Oiga, Orwell, Bradbury, Fahrenheit 451, ¿auténticos visionarios, Pedro? Sí, lo fueron en su momento, pero como digo, se quedaron muy cortos, ¿no? Porque además es que esto avanza a tal velocidad que es algo verdaderamente impresionante. Todavía hace muy pocos días, Elon Musk, este gran genio de SpaceX, de Tesla, de tantos inventos tan disruptivos, pues resulta que decía que pensábamos que estábamos nosotros utilizando el móvil. Y en realidad decía que no, que es el móvil quien nos está utilizando a nosotros, para que veamos que lo dicen personas absolutamente capacitadas. O cuando hablamos, pongo en el libro, de Rafael Juste, el que ha sido el gran inventor, por así decirlo, este científico español absolutamente brillante que trabaja en Estados Unidos, de todos estos dispositivos cerebrales, y que él mismo nos está alertando de que a lo mejor han creado un monstruo, han creado un Frankenstein, como en su momento sucedió con los inventores de la bomba atómica. ¿Cómo es eso de que se puede influir muchísimo en nuestros pensamientos, en nuestra toma de decisiones, nada más y nada menos, a través del entretenimiento? En nuestras horas de ocio, sobre todo frente a un ordenador, ¿se nos pueden colar intentos de manipulación? De hecho, ¿está ocurriendo esto? Sí, primero por el tiempo que pasamos tan excesivo en este entretenimiento absolutamente estéril, que no nos sirve para perfeccionarnos como persona. Es verdad
que por supuesto todos tenemos derecho, cuando llegamos después de un día de trabajo muy cansados a casa, pues distraer un poco la mente. Pero es que el problema es que este entretenimiento, esta distracción, se está convirtiendo en masivo. Muchas personas pasan más horas en en este entretenimiento tan estéril que casi durmiendo, ¿no? Como dice, que también pongo en el libro, el director general de Netflix, que su principal enemigo es el sueño, porque a él le gustaría que no durmiéramos para seguir viendo este entretenimiento. Y lo cierto es que también es un gran condicionador social, porque va creando modelos sociales que al final lo que vemos como monos de repetición que somos, tendemos a repetirlo. Y por tanto, a base de repetirnoslo una y otra vez, pues terminamos por creer que esas son las tendencias de todo el mundo y por lo tanto también nosotros las replicamos. A diferencia de etapas anteriores de nuestra historia, como seres humanos, siglos en los que se intentaba dominar a través de la coerción, de la represión física, de las guerras, ahora lo que usted me está diciendo, grosso modo, es que han proliferado métodos igual o más eficaces, pero mucho menos perceptibles. Controlar nuestras emociones para terminar controlando nuestras decisiones. Esto es tremendo. Es que esa es la gran Hablamos magia, de Miguel Ángel. sofisticación absoluta, sin darnos cuenta. Absoluta. Porque claro, cuando te pegan un palo en una guerra o te meten una lanza entre una costilla y otra, está claro lo que está ocurriendo y lo que quiere el de enfrente. Pero es que aquí no nos enteramos en la mitad de las veces o más. Esa es la clave, esa es la magia, como decía Miguel Ángel, porque lo que se trata es de que no haya reacción. Efectivamente, si es algo físico, si hay una invasión militar a nuestro país, si vemos que nos están atacando a nuestra familia, obviamente va a haber una reacción. Pero ante esto no reaccionamos primero porque no nos damos cuenta. Y ya no solamente porque sea más o menos subliminal, hay veces que es absolutamente descarado, pero además lo hacen con tal ingenio, con tal astucia, de forma tan civilina, que no caemos en la cuenta. Y al final se trata de hacernos creer que las decisiones que tomamos, que estos pensamientos son verdaderamente nuestros, frutos de nuestra introspección, de nuestra meditación, y no lo son, y cada vez menos. En todo esto, actor fundamental la desinformación. ¿Qué tengo que entender por neurocomunicación o por neuromarketing? Explíqueme, por favor, eso de conquistarnos el corazón sin pasar por nuestras cabezas. Tiene mucho que ver con lo que le acabo de escuchar, pero vamos al detalle, si es tan amable. Sí, son muchos conceptos, pero lo voy a intentar explicar muy brevemente. Lo primero, el neuromarketing es el tratar de actuar también sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos, para condicionar nuestros hábitos de compra. Es más, está más que demostrado que la mayoría de las personas compramos, en la mayoría de las ocasiones, compramos a través de las emociones, sin ninguna reflexión. Y hoy en día se hace todavía de manera mucho más astuta. Hay que pensar que cuando entramos en un gran centro comercial está todo estudiado. Bueno, de entrada hay unas balizas que ya controlan nuestro sistema de Bluetooth para saber por dónde vamos pasando, para luego también establecer estadísticas y establecer reglas, pero está condicionado el color del suelo, los aromas que se desprenden de las distintas tiendas, la luminosidad, la música, absolutamente todo, para crear un ambiente que sea propicio a la compra. Y así nos pasa a todos, que hay veces que cuando salimos decimos, pero si veníamos a por algo y hemos salido con cosas diferentes, pero y además cargado de bolsas, ¿no? Porque está todo estudiado. Ese es el neuromarketing. Y se emplean procedimientos también cada vez mucho más sofisticados. Al final se trata, como decía, de que todo esto nos llegue al corazón sin haber pasado por la mente, sin haber pasado por la reflexión. ¿Lo relacionamos con la neurocomunicación? Sí, por supuesto, cada vez más. Y además, dentro de esa neurocomunicación es importantísimo el lenguaje. Lo vemos, cómo emplean palabras para disimular lo que verdaderamente se pretende. Incluso cómo se crean nuevas palabras, que también me recuerda, yendo otra vez a Orwell, hacia 1984, nos recuerda a esa neolengua, a ese neolenguaje, cómo se van creando palabras nuevas para también condicionar a las sociedades. Y esto vemos que se hace con verdaderos profesionales. Hay que pensar que los servicios de inteligencia, los gobiernos, tienen a los mejores psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, precisamente para saber los mensajes que tienen que mandar para condicionarnos. Oiga, esto, coronel, del trending topic, es decir, los algoritmos para procesar y analizar información, ¿son conceptos que hay que meter en el saco de todo esto? ¿Todo, absolutamente todo, por condicionarnos de una u otra manera para uno u otro fin? Trending topic. Sí, es lo que hablamos antes, que las redes sociales para mí son el verdadero quinto poder y, por tanto, hay quien, sabiendo la importancia que tiene, la influencia que tiene en las sociedades, intenta gestionarlos a su favor.
entre otras cosas porque esos trending topics se pueden crear, se pueden también de forma artificial magnificar para que precisamente lleguen a las cotas más altas de estas tendencias. Entre otras cosas porque es baratísimo y cada vez más comprar estas cuentas robotizadas, algunas tremendamente sofisticadas, que incluso tienen interacciones para que den likes, para que creen también todos estos hashtags, para que al final veamos que incluso dentro de las redes sociales también la manipulación es tremenda. Bueno, es que el descaro ha llegado a tal punto que me hablaba usted de que hay según qué trabajadores en según qué países le ponen unos cascos para controlar nuestras sensaciones y nuestras reacciones. De ahí a la incorporación, ¿esto es ciencia ficción todavía o no? Usted me dirá, la incorporación física, metiéndonos en la piel de un microchip, hay un paso. Pues es que además es el camino al que vamos. Hay que pensar que, por supuesto, también tiene esto una parte positiva, como no. Ya hay muchas personas en el mundo que tienen un chip en el cerebro, entre otras cosas, para paliar los síntomas, por ejemplo, de enfermedades tan terribles como el Parkinson, el Alzheimer o incluso otros trastornos psicológicos, e incluso para personas que les sirven para controlar, por ejemplo, los TIC, estos movimientos compulsivos involuntarios. Sí. Pero también es cierto que esto también se puede emplear para el mal. Piensa ahora mismo lo que está desarrollando una vez más Elon Musk, este sistema Neuralink, que pretende que con los pensamientos controlemos, dirijamos aparatos electrónicos y no solo ordenadores, pueden ser robots de cualquier tipo. Lo mismo, pero eso significa que también, a la inversa, estos aparatos también, primero, nuestros pensamientos van a ser transparentes, obviamente tiene que conocerlos para poder dar esas órdenes, pero luego también cabe la posibilidad de que eso se pueda manipular. Y esto es lo que están diciendo los grandes científicos, que han sido precisamente los que han desarrollado estos sistemas, las alertas que nos están dando. Conquistar nuestros comportamientos. Oiga, ¿para qué fines? El del marketing, el de la compra-venta, el del negocio, esto ya me queda claro. ¿Pero habrá más objetivos? Sí, los hay, Miguel Ángel. Básicamente los objetivos se reducen a los que usted ha mencionado. Por un lado, la parte económica comercial, que es muy importante. Al final todo está relacionado con la economía. Pensemos en todas estas plataformas gratuitas, que evidentemente de alguna forma lo tienen que rentabilizar. Pero por otro lado también está el condicionamiento político y social. Lamentablemente es muy fácil hoy en día incluso el crear filias ideológicas y políticas, animar a la gente a manifestarse y muchas veces, si reflexionáramos, no sabemos exactamente cuál es la finalidad de esa manifestación y, por otro lado, incluso de condicionar el voto. Hoy en día, y lo hemos visto en las pasadas elecciones en Estados Unidos, como a través de todos estos procedimientos, primero se puede conocer muy bien, prácticamente al 100%, el perfil del votante, el perfil ideológico del votante y, por lo tanto, mandarles mensajes personalizados, individualizados, para terminar de condicionar el voto en las siguientes elecciones. La experiencia de la pandemia del COVID-19 y sus correspondientes cuarentenas ¿le han traído a usted alguna conclusión en particular? Pues sí que hay muchísimas conclusiones de las que podríamos hablar, Miguel Ángel. Lo primero es que vemos qué fácil es subyugar a las poblaciones a través del miedo. Una vez que el miedo penetra en la sociedad, nos convertimos las personas pues prácticamente en muy manejables, ¿no? No solamente muy manejables, sino que además dejamos también un poco el raciocinio de lado y además lo que antes considerábamos hasta hace poco tiempo pues derechos inalineables y que eran indiscutibles, pues como vemos que también los cedemos o incluso animamos a las autoridades para que nos los restrinjan, ¿no? Y esto es un ejemplo que evidentemente en esta situación tremenda es necesario, pero claro, esto es una lección que alguien pueda aprender para posteriormente, en el futuro, crearlo de una manera artificial para subyugar también a las sociedades. Es una de las muchas lecciones que podíamos ahora mismo extraer, Miguel Ángel. Un par de reglas porque nos queda muy poco tiempo, Coronel Baños. Para defendernos de todo esto, ¿qué podemos hacer? Pues sí que podemos hacer cosas. Lo primero, una vez más, abrir los ojos, ¿no? Como yo digo, el libro para mí es un libro de ayuda colectiva. De ayuda colectiva en el sentido de que tenemos que reaccionar a todo esto que está pasando. Lo primero, exigir a nuestros líderes políticos, a nuestros gobernantes, que tengan esto muy presente, que no podemos seguir perdiendo a los ciudadanos libertad, privacidad e intimidad, que la estamos perdiendo a pasos agigantados. Luego, que los ciudadanos cada vez tengamos mayor espíritu crítico,
que también en cierto modo lo estamos perdiendo. Vemos cómo han conseguido que entremos en un estado de pasividad, de atonía muy importante, y eso es todo lo contrario de lo que debe ser una sociedad dinámica y que respete y que luche por sus derechos. Y luego también, como no, pues estamos hablando, sobre todo ya por terminar, la gran frase que para mí es esencial: que no nos piensen, que nadie piense por nosotros, que pensemos por nosotros mismos, que aunque sea una vez al día hagamos un ejercicio de meditación, de introspección personal, que creemos nuestras propias estrategias de defensa frente a todo esto, y una vez más, que la sociedad seamos las que reaccionemos y que exijamos a nuestros líderes que verdaderamente se preocupen de nuestras necesidades. Dice Pedro Baños en el arranque de este último libro suyo, que le ha editado, por cierto, Ariel, El dominio mental, la geopolítica de la mente, que no podamos sentir algo, verlo con nuestros ojos, oírlo con nuestros oídos, no significa ni mucho menos que no sea real, que no esté pasando, que no nos afecte incluso muy directamente. Pues ese es el plus de la era del Big Data, el 5G, el condicionante para mal, muchas cosas para bien, pero para mal, de nuestra era digital virtual. Incide en nosotros para moldearnos los comportamientos, los pensamientos, las decisiones. No siempre, pero sí en muchas ocasiones. Esto, lo de siempre, lo de la ciencia, la parte A y la parte B, lo malo y lo bueno. Bueno, de eso hay que ser muy conscientes, de esta situación, para actuar en consecuencia. Nos ha puesto sobre aviso el coronel Baños. Pedro, gracias. Buenas tardes. Pues buenas tardes, Miguel Ángel, y hasta cuando quiera. Ha sido un placer.